¿Qué pasó con la PlayStation negra? Primero hay que aclarar que esta versión inspirada en la PlayStation 2 no fue hecha por Sony, sino por una empresa ajena, Super 5 o Super 5. Y parecía que todo estaba bien hasta que de repente las ventas se cancelaron. Y según la empresa, esto fue por varios motivos. En primer lugar, se habían agotado muy rápido las 300 unidades disponibles, pero en la página se seguían cobrando ventas, y esto hizo que circulara un rumor de que en realidad todo era una estafa, ya que el sitio web, que estaba colapsado de tanta gente que había entrado, retenía los datos de las tarjetas ingresadas. Ante esto, los trabajadores empezaron a recibir algunas amenazas, incluso muy graves, y esto llevó a que la situación fuera insostenible. Por lo que la empresa Super 5 no solamente canceló todas las ventas, sino que también cerró su cuenta oficial de Twitter y cambiaron su página web donde antes estaba el modelo de la PlayStation 5 negra, y pusieron un mensaje que sigue hasta el día de hoy, el cual informa que los reembolsos ya están finalizados casi en su totalidad, e insiste con que el principal motivo de la cancelación de las ventas fueron las amenazas que recibieron. Así que en muy pocos días el sueño de tener una PlayStation 5 negra se esfumó. Ante esta situación, quiero darte un consejo. Creo que todo esto nos deja una enseñanza que ya hemos visto varias veces. Si encontrás a alguien que ofrece algo así, que sea un producto fuera de la empresa oficial, en este caso una PlayStation 5, yo creo que hay que prestar un poco más de atención, y también en el caso de que encuentres a alguien que supuestamente compró la consola y le haya hecho una evaluación o haya hablado de la misma sin tenerla, también habría que desconfiar. Sé que es difícil no caer en la tentación de tener una consola así, sabemos que hay escasez de consolas de la nueva generación, pero creo que es mejor esperar un poco más antes de caer en la desesperación y en la tentación y ser presos de la ansiedad que nos puede llegar a comer. Así que insisto, presten atención, tengan cuidado y no le hagan caso ni a una persona que quiera hacer un rumor y ganar un par de vistas y un par de likes, y tampoco a una empresa que toma un producto que no es de ellos y lo modifica y busca hacer mucho con muy poco, porque así le fue. No te olvides de suscribirte para ver más contenido de videojuegos como este, y nos vemos en el próximo video.